Gloria sea a Dios. Bien, vamos a estudiar la Biblia, que es el libro de Dios, en la cual está la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4, para que de allí comencemos y partamos el desarrollo de esta enseñanza. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Mire cómo dice: para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí hay algo muy importante. Y lo vuelvo a repetir: para que conozcáis bien la verdad de las cosas, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es muy importante esa palabra, la verdad de las cosas. Dice el autor de este libro, que es Lucas, de que él fue diligente en investigar todas las cosas desde su origen, para enseñar la verdad. Por eso es que tenemos que ser diligentes para poder enseñar la verdad. Si no, no la podemos enseñar. Porque el que es negligente nunca podrá enseñar la verdad de Dios. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el fundamento de la palabra que vamos a enseñar hoy. Y el título de la enseñanza es: las falsas creencias de la palabra de Dios. Y tenemos ese título: las falsas creencias de la palabra de Dios. Ahora vuelvo otra vez a leer el fundamento para que entremos en materia. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidas. El autor de este libro, que es Lucas, se lanzó diligentemente a investigar las escrituras para conocer la verdad y enseñar la verdad. Para que conozcáis bien la verdad de las cosas. Si uno no es diligente en estudiar y leer, uno no va a ser un ministro de enseñar la verdad. No. Tiene que ser uno diligente para enseñar la verdad. Investigar bien las escrituras. Entonces, como les dije ahorita, el título de la enseñanza y es: las falsas creencias de la palabra de Dios. Las falsas creencias de la palabra de Dios es lo que se denomina religión. Porque la religión son falsas creencias de la palabra de Dios. O también se puede decir que la religión es la que da lo erróneo de la palabra de Dios. Entonces, toda enseñanza de la Biblia que sea producto de la mente humana o de Satanás daña a las personas. El gran trabajo de Satanás para que la gente se vuelva religiosa y dogmática con la Biblia es hablar de ella torcidamente. Por eso vimos en Lucas cómo
como este apóstol investigó diligentemente para que conocieran la verdad de todas las cosas. Jesús en Juan 8:31 y 32 habla acerca de conocer la verdad. Y él dice allí que si se conoce la verdad nos hará libre. Vamos a leerlo textualmente. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, ¿libre de qué? Libre de la mentira, libre de la falsedad, libre de lo erróneo, libre de la ignorancia, cuando conocemos la verdad. Por eso que Lucas se lanza a investigar las cosas desde el principio para conocer la verdad y así enseñarla a la gente. Pero Jesús dice antes de que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y luego conoceremos la verdad y la verdad nos hace libre. Así que para conocer la verdad de la palabra tenemos que permanecer en ella. Si no, no podemos conocer la verdad. Jamás y nunca podemos conocer la verdad. Se lo voy a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Está viendo? Para ser libres, por conocer la verdad, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que permanecer allí. Entonces, ya pusimos la introducción de la enseñanza, ahora vamos al cuerpo de ella o al desarrollo de la enseñanza. Recuerde de que la enseñanza se titula Las falsas creencias de la palabra de Dios. ¿Ok? Miremos estas expresiones que los cristianos tienen como falsa creencia o como expresiones torcidas o erróneas de la palabra de Dios, mas ellos no saben de que es una expresión torcida, ellos no saben de que es algo falso que han aprendido. Miremos estas expresiones. Primero, dicen muchos cristianos, bueno, Dios es soberano y hace lo que quiera. ¿Ves? Esas expresiones, desde que yo me convertí al Evangelio, las he estado oyendo. Lo repito, dicen, bueno, Dios es soberano y hace lo que quiere. Eso no es cierto. La soberanía de Dios no indica que Él mata al que quiere y sana al que quiere. Dios, por ser soberano, al darnos una palabra, esa palabra se hace soberana. Dios, su palabra y su voluntad son soberanos. Así que Dios no hace lo que quiere, no. Él hace lo que su palabra dice. Él se sujeta a su palabra. Y esa es una de las expresiones erróneas o falsas que los cristianos tienen. Bueno, Dios es soberano y hace lo que quiere. Eso no es cierto, eso es falso. Todo cristiano que tenga esa expresión, entonces está siendo un cristiano con palabra falsa. De otra forma, se convierte en un cristiano falso por tener una expresión o una palabra falsa. Bien, seguimos con las expresiones que algunos cristianos tienen como verdades, las cuales son creencias falsas de la palabra de Dios o torcidas. Tenemos esta: ¿algún propósito tiene Dios conmigo con esa enfermedad? ¿Está viendo? Muchísimos cristianos tienen esta expresión. ¿Algún propósito tiene Dios conmigo con esa enfermedad? Ahora, tampoco eso es cierto.
Mire lo que la Biblia dice de la enfermedad. En Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora vamos al Salmo 103:3 y dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Marcos 4:24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 8, 16 al 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que no hay ningún propósito de Dios con la enfermedad, ninguno. La enfermedad no es de Dios, la enfermedad es del diablo, de parte del diablo. La enfermedad apareció cuando apareció el pecado. Así que no hay ningún propósito de Dios con la enfermedad, no lo hay. Así que ponga mucho cuidado con esto y con estas expresiones que muchos cristianos dicen. Recuerde la primera enseñanza que yo le di, que hay muchas personas que hablan lo incorrecto de Dios, como los amigos de Job. La enseñanza se titula cuidado con lo que habla y con lo que oye de Dios. Entonces, hay cristianos que no tienen estas expresiones y la oyen y comienzan también a repetirla, igual que ellas. Así que no hay ningún propósito de Dios en la enfermedad. Eso es una gran mentira. Continuemos con las expresiones, las falsas creencias de la palabra de Dios, que muchos cristianos están hundidos en ellas. Dicen: algún día Él me bendecirá. ¿Ve? ¿Está viendo eso? Algún día Él me bendecirá. Menos cierto es esto: Dios bendijo al hombre desde que lo creó. Imagínese eso. Vaya a Génesis capítulo 5, versículo 2. Dice: varón y hembra lo creó y los bendijo. Ahí está. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Desde que lo creó, Dios bendijo al hombre. Y los cristianos diciendo: algún día Él me bendecirá. ¿Está viendo eso? Y después que el hombre cayó en maldición por el pecado, luego lo volvió a bendecir en Cristo Jesús. Gálatas 3, 8 al 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ya estamos bendecidos. Efesios 1:3 pone el fin a esta discusión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahí tenemos un tiempo. Nos bendijo, un tiempo pasado. Recuerde que hay tiempo pasado, presente y futuro. Y dice el versículo que nos bendijo, es decir, en tiempo pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que
algún día Él me bendecirá, es falso, porque ya Él nos bendijo. Desde el momento de la creación, Él nos bendijo. Y en Cristo Jesús, después que el hombre cayó en maldición, nos bendijo también, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Así que ya Dios nos bendijo en Cristo. Estamos bendecidos. Esta expresión, algún día Él me bendecirá, es mentira, es falsa. Así que si tú la tienes, comienza a cambiar para que te pases de cristiano falso a cristiano verdadero. Amén. Bien, seguimos. Dicen otro, bueno, Dios dio y Dios quitó. Imposible que Dios haga eso, imposible, porque Dios no es loco ni esquizofrénico. No. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ves? Él no varía, Él no tiene mudanza. Cuando Él dice una cosa, así es. Cuando Él da una cosa, así es. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, dádiva de dar, de todo lo que Dios da es bueno y perfecto. Y cuando Él da, no lo quita, porque Él no tiene varianza ni mudanza. Cuando Él da una cosa, la da para siempre. Está en el hombre si la va a aprovechar o no. Así que Dios no quita lo que da. Esta expresión la dijo Job en su desgracia, tribulación que él tenía. Job estaba equivocado como todos los que creen en eso. Ajá. Dios nos bendijo por pacto. Y ningún pacto es rompible, a menos que algún involucrado en él quebrante algunas de las reglas. Pero son irrompibles los pactos. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en término humano, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Así que Dios nos bendijo por pacto. Y los pactos de Dios, nadie lo invalida y nadie le añade. Ningún cristiano le va a añadir a los pactos de Dios que diga Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. No, eso es falso. Dios nos bendijo por pacto y el pacto no se le puede añadir ni quitar. Así que ningún cristiano de esos erróneos le puede añadir a los pactos de Dios esa expresión que Job dijo en su tribulación. Y Job con su tribulación estuvo equivocado en decir eso. Así que no diga usted eso, porque las falsas creencias de la palabra de Dios se llama religión. Y los religiosos no entran en el reino de los cielos, no entran en el arrebatamiento de la iglesia. Así parezca lo más antico y bobito que parezca, no entra. Porque uno entra en el cielo es por la santidad. Y la santidad lo da la palabra de Dios. ¿Ves? Y una palabra falsa o errónea no produce una santidad verdadera, sino falsa. De manera que en el momento que llegue el arrebatamiento de la iglesia, ellos creen que van a subir y se quedarán por haber escuchado y aprendido falsas creencias de la palabra de Dios. Eso es peligroso para los cristianos. Ok, continuamos. Dicen muchos, además, hermano, todo nos ayuda para bien, todo. Que le quiten la cabeza para ver si lo ayuda para bien. ¿Aló? ¿Le ayuda para bien? No. Y entonces, porque muchos cristianos están hundidos allí. Esa es una de las peores creencias falsas que hay en la mente de muchos cristianos. Si nos metemos por la gramática en esta expresión, todo es todo, ¿verdad? Bien, la miseria es todo, toda clase de enfermedad es todo, toda dolencia es todo, y el diablo y sus demonios es todo. Ahora, mire solamente estas dos cositas. Salmo 37, 27.
apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. ¿Qué tal si alguien no se aparta del mal y no hace el bien? ¿Le ayudará eso para bien? No. Y entonces, morirá. Él morirá. Ok. Mire lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, ¿le ayudó esa mala decisión a Adán, a Eva y a nosotros? ¿Nos ayudó? Para nada, nos arruinó. Entonces, todo nos ayuda para bien, hermano. No, está equivocado. Esa expresión está en la Biblia, en Romanos, que dice que todos nos ayuda para bien, pero ellos no toman el contexto de la expresión. El contexto de la expresión es que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemido indecible. Eso es lo que nos ayuda para bien. Todo eso nos ayuda para bien, según el propósito con el cual fue llamado. No es que todas las cosas que suceden nos ayuda para bien, porque esta mala decisión que tomó Adán no nos ayudó a nadie para bien. Eso se llama falsa creencia de la palabra de Dios o religión. Vamos a ver otra. Dice, uno no sabe lo que Dios hace, porque Él trabaja por sendas misteriosas. Bendito Dios. Si uno no sabe lo que Dios hace, ¿por qué entonces dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que nos enseñara su palabra? Eso está en Efesios 4 del 11 al 13. Mire esto otro, en Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová, escúcheme bien, porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Entonces, ¿por qué tú dices que uno no sabe lo que Dios hace? Porque Él trabaja por senda misteriosa. ¿Ves? Él nos revela lo que Él va a hacer y lo que Él hace. Y Él no es misterioso. Dios no es un misterioso como tú. Tú sí eres un misterioso por decir eso. Así que Él no es misterioso. Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos, estando sentado con ellos, ya no los llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigo, porque les he dado a conocer todas las cosas de mi Padre. Entonces, ¿por qué muchos cristianos, bendito sea Dios, dice, uno no sabe lo que Dios hace, porque Él trabaja por senda misteriosa? Porque están hundidos en eso, en la falsa creencia de la palabra de Dios o en la religión. Eso se llama religión. Así que Dios revela lo que va a hacer. Nos hace saber lo que va a hacer. Continuamos. Aquí, hermano, en las luchas y en las pruebas, esa es otra expresión religiosa o falsa creencia de la palabra de Dios, que lo saludan y enseguida sacan eso. Aquí, hermano, entre las luchas y las pruebas, bendito, yo me voy de una vez, lo dejo ahí botado, ni entablo conversación con él tampoco, ¿sí? Porque salgo yo enluchado después con esas luchas y pruebas que ellos tienen. Y ve Cristo. Veamos qué dice la Biblia de la lucha y de las pruebas. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted anda en esas luchas,
es mejor que la pelee en fe, porque si no, será destruido por esos seres malignos. Y por eso es que está así, con la lucha y la prueba, porque está destruido, los tiene así esos seres malignos por causa de ser ignorante. Mire lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miremos 1 Timoteo 6:12, dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En cuanto a las pruebas, ya sabemos que ellas vienen para derribar y destruir las casas. ¿Quiénes son las casas? Los cristianos. Pero también otra expresión que ellos dicen, que las pruebas son para crecer. Para crecer, las pruebas te eliminan y te ponen más pequeño. No, las pruebas vienen para destruir. Por eso tienes que tener fe, porque las pruebas las traen estos seres demoníacos espirituales. Y tienes que tener fe para poder pelear esa batalla con ellos. Por eso estás así, por falta de fe. Seguimos. Estoy pasando por el valle de sombra y de muerte. Cuando tienen alguna dificultad, alguna cosa que estén pasando, un problema, uno los saluda y enseguida ellos dicen, estoy pasando por el valle de sombra y de muerte, hermano. Vamos al Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí dice que cuando yo vaya a pasar por el valle de sombra de muerte, Jesús irá conmigo. Por eso no temeré mal alguno. Él estará conmigo y no viviré desalentado. El valle de sombra de muerte sugiere que es un valle de oscura sombra. El Salmo no habla de muerte, sino de la sombra que hace pensar en la muerte. Pero Jesús vino para darme vida a mí y a ti y para que la vivamos abundantemente. Gloria a Dios. Esa es la verdad. Pero bendito, ¿hasta cuándo tenemos cristianos diciendo eso? Estamos en el 2020. Y ahora hay cristianos, y no solamente esas expresiones, muchas más que no se las voy a mencionar. Seguimos. Aquí viviendo el aguijón de Pablo. ¿Ve? Esa es otra. El aguijón de Pablo. Viviendo el aguijón de Pablo sin saber qué es eso. ¿Cuál fue el aguijón de Pablo? Bueno, hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta, pero mire esto. 2 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee. Es decir, 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Ves? La palabra mensajero traduce en el griego ángel. Y dice de Satanás, es decir, un ángel de Satanás son un ángel caído. ¿Aló? Entonces fue un ángel de Satanás, un ángel caído, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que
repose sobre mí el poder de Cristo. Cualquiera entiende lo que dice esos textos para poderlo tomar así y aplicárselo a su vida. No puede ser. Está muy claro lo que dice el texto. Bien, veamos la siguiente expresión o creencia errónea. Bueno, que el Señor reprenda al diablo. ¿Usted ha escuchado muchas veces eso? Bueno, que el Señor reprenda al diablo. ¿Usted lo ha dicho alguna vez? Cambie eso. Eso no es así. Una vez yo venía del mercado para acá y delante de mí venía una mujer y tropezó y cayó. Yo la ayudé a parar y entonces ella dijo, el Señor reprende al diablo. Y me di cuenta que era cristiana. Y yo dije, en el nombre de Jesús, reprendo a Satanás para que no te haga daño. El Señor reprende al diablo, ¿ves? Yo le mencioné, en el nombre de Jesús, reprendo a Satanás y a los demonios para que no le hicieran daño. Y ella, el Señor reprende al diablo, ¿ves? Y el demonio lo iba a hacer caer otra vez. Esta expresión, bueno, que el Señor reprenda al diablo. Eso no está en perfecta línea con las Escrituras. Los cristianos son representantes de Dios en esta tierra. Mire lo que dijo Jesús en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas en mi nombre. ¿Está escuchando? Él les dejó autoridad a los cristianos para que usen su nombre. ¿Por qué así? Por esto. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los cristianos son embajadores y la justicia del reino de Dios en la tierra. En las únicas dos partes donde aparece el Señor te reprenda es en Judas 1:9 y en Zacarías 3:2. Vamos a Zacarías 3:2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, tanto en Zacarías como en Judas, fueron ángeles los que dijeron esa expresión. Antes de estos dos sucesos, Jesús no había vencido aún el imperio satánico. Por esa razón, en el Antiguo Testamento no aparece nadie reprendiendo a Satanás en el nombre de Jesús. Y por otro lado, los ángeles tienen una posición muy diferente en relación a Jesús que la que tienen los hombres redimidos por él. Así que ya no diga más el Señor te reprenda o el Señor reprenda al diablo. Hágalo usted mismo como hijo y representante de Dios en la tierra. Entonces le echan esa carga a Dios para que Dios reprenda al diablo. Y Dios estableció que el que tiene que reprender al diablo eres tú. Entonces tú le dejas ese trabajo a Dios y Dios dice, no, eres tú. Y tú le dices, eres tú Dios. Y Dios te dice, no tú. Y ahí están. Y el diablo te mata o te daña por tener ese conocimiento erróneo o falso de la palabra de Dios. Mire lo que dice muchos cristianos. La siguiente expresión. Dios le bendiga, hermano. Aló.
¿Cuántas veces te han dicho así otros cristianos a ti? Yo salgo cada día para el mercado, en vez en cuando para el mercado, y me consigo cristianos que enseguida le encajan a uno el Dios te bendiga. Y yo le digo bendecido. Entonces, esa expresión abunda. Dios le bendiga, hermano. No ofenda a ningún hijo de Dios diciéndole eso. Porque diciéndole eso a un hijo de Dios es ofender al hijo de Dios, a ese cristiano. Y ninguna ofensa queda sin castigo. Ajá. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Para ver acerca de esto, que Dios le bendiga, hermano. No, eso es ofender a un hijo de Dios, diciéndole eso. En expresiones pasadas que le dije ahorita, yo le dije que nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3, para ver qué dice. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estos versículos muestran las palabras de pacto y de bendición que Dios le da a Abraham cuando pacta con él. Y el elemento central de ese pacto es: te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto está lleno de grandes promesas y bendiciones de Dios para Abraham y su descendencia. Podemos ver claramente que uno de los propósitos de Dios con Abraham fue que las bendiciones se extendieran a todos los que vinieran después de él, a través de su simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:9 dice: de modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, que el Redentor del mundo vendría a través de los descendientes de Abraham, según la carne. Por tanto, Abraham era solo un medio para alcanzar el fin. Y ese fin era la promesa de bendición para todos los hombres en Cristo Jesús. ¿Está viendo? Como le dije anteriormente, en una de las expresiones, para culminar o poner fin a esta discusión, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo tiempo pasado. No es que nos va a bendecir. No es que Dios te bendiga. Dios te bendiga indica Dios no te ha bendecido, sino que te va a bendecir. Lo repito. La expresión Dios te bendiga, hermano, indica que Dios no te ha bendecido y que te va a bendecir en un futuro. Y la Biblia dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que no ofenda a un hijo de Dios diciéndole eso, porque ya estamos bendecidos. Saque de su mente el Dios te bendiga y crea que usted es un bendito por Dios en el pacto abrahámico en Cristo Jesús. Haga eso. Todas esas expresiones ignorantes que hemos visto son producto de una mala enseñanza de la palabra de Dios, la cual hace que las casas sean derribadas por las lluvias, los ríos y los vientos. Así que toda persona que te enseñe erróneamente la palabra de Dios, vas a pasar a ser vulnerable contra
los ataques de Dios que dice la parábola de los dos cimientos, que dice que cuando vengan los ríos, la lluvia y los vientos, dan con ímpetu contra esa casa y no la tumbó porque estaba fundada sobre la roca. El otro versículo dice, dio con ímpetu, pero fue grande la ruina porque no estaba fundada sobre la roca. Así que pon cuidado con lo que oyes, porque lo que oyes se te añade a tu vida. Yo te dije en la enseñanza de cuidado con lo que hablas y con lo que oyes de Dios, te dije que busques árboles sabios para andar con ellos. Pero parece que a ti te gusta andar con insensatos, con necios, que ponen la palabra de Dios torcida. Como a ellos les parece, así serás tú también. Yo te doy ese consejo, busca árboles justos y árboles llenos de sabiduría a quien arrimarte, porque en las iglesias cada quien tiene su grupito y un hermano se arrima a otro y así, y está pegado con ese hermano. Tienes que poner cuidado con quién vas a andar. El mundo dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con alguien, así serás tú con el que anda. Y la Biblia lo enseña de esta manera: el que anda con sabios, sabios será, pero más el que anda con necios será quebrantado. Entonces, hay gente, hasta en esta iglesia, que tiene falsas creencias de la palabra de Dios, o la palabra de Dios torcida por su terquedad. No estoy ofendiendo a nadie, sino que estoy sacando del error a las personas a través de esta enseñanza. Entonces, si hay alguien aquí que tiene la palabra de Dios torcida y tú te arrimas a ella, te vas a torcer también y andarás como la serpiente. Recuerda que la serpiente se tuerce, ¿verdad? Bueno, pon mucho cuidado con eso. Hay que poner demasiado cuidado con esas cosas. Ajá. El diablo buscará por todos los medios que la palabra de Dios no llegue a las personas. Y si no puede evitar que llegue, entonces buscará la forma de que llegue torcida. Así es. En las parábolas que le dije ahorita, las dos son muy claras y precisas en cuanto a la actitud que uno debe tener ante de la palabra de Dios o ante la palabra de Dios. Y si hacemos las cosas como Dios dice, nada ni nadie nos podrá destruir. Vamos a Lucas 6, versículo 47 al 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ve? El pecado no es obstáculo para Dios, ni el diablo, ni los demonios, ni los problemas, ni las enfermedades, ni este mundo. El gran obstáculo para Dios en relación a los hombres es la ignorancia. Y en los que conocen su palabra, la inactividad en ella. La ignorancia y la pereza son promovidas por Satanás. Él quiere que las personas entiendan los principios de la palabra, pero al revés y llenos de acuerdos mentales humanos. Así que pon mucho cuidado, hermano. El diablo con sus falsos ministros le cambian el significado a ciertos términos bíblicos y arrastra con ellos las mentes de personas ignorantes a cosas falsas. Y al que le siembran buena palabra, entonces busca cómo robársela o cómo hacérsela infructuosa. El diablo lo hace. Lo otro que Satanás hace es que si se
entera de alguna persona que ministre la palabra por el Espíritu, a un pastor, un ministro, que ministre la palabra por el Espíritu, comienza a difamarla para que no la oigan más. Sea verdad o sea mentira, lo comienza a difamar para que no oigan esa verdad que predica ese ministro. Y muchos evangélicos comienzan a creer la difamación o comienzan a aceptar la difamación y a decir, no, hay que cuidar la iglesia porque están difamando al pastor. ¿Quién te mandó a ti a cuidar la iglesia? Nadie. A ti te mandaron a cuidar al pastor, no a la iglesia. Si a mí me difaman, sea verdad o sea mentira, tú no tienes ninguna autoridad de parte de Dios de decir, no, hay que cuidar la iglesia porque después la iglesia se dispersa, porque están difamando al pastor porque el pastor hizo eso. No, a ti te mandaron a cuidarme a mí, no a la iglesia. Tú no tienes un don ministerial en tu espíritu para cuidar una iglesia. Amén. Esa es la verdad, pero la religión no lo cree así. Así es. Y a mí me han difamado, sean verdad o sea mentira, y muchos han caído en el error, en la difamación, y en aceptar la difamación y estar involucrado en la difamación. Y más que todo, hermanas, bueno, delante de Dios han quedado veteadas, porque el asunto es de Dios. De todas maneras, estamos en el tiempo de la gracia, que hay oportunidades, pero un pecado en contra de una autoridad de Dios es peligroso. Es más perdonado un pecado contra la santidad que en contra de las autoridades de Dios. Ajá. Entonces, comienzan a difamarlo para que no lo oigan más, o le agarren cosas al pastor. Es una guerra constante la que tiene el diablo contra la palabra. El diablo tiene temor o terror a la palabra de Dios, por eso que lo hace. Mientras más religión, costumbres, tradiciones y dogmas de hombres oiga las personas, más bloqueo habrá para la verdad de la palabra de Dios. Así que escapa por tu vida. Es una religión aceptar una difamación de un ministro, sea verdad o sea mentira. Ajá. Pero del mundo te traes esa costumbre y ese camino allá del mundo. Ajá. Si usted está recibiendo palabra viva, entonces debe tener vida. Vida de Dios no es andar acongojado, triste y todo destruido y en miseria, no. Cuando usted recibió a Jesús, le dieron vida eterna. Y la palabra de Dios es vida. Entonces debe haber concordancia entre la palabra de Dios y la vida eterna. Usted debe entender que la palabra de Dios nos fue dada para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Eso es lo que dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que la palabra de Dios es vida y se te ha dado para que tengas vida, para que no andes en miseria, ni concojado, ni triste, ni destruido, ni con hambre, sino con vida, en victoria. Vive Cristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad de Dios. Vida abundante no es andar enfermo, afligido, lleno de necesidades, desanimado, todo golpeado y en luchas y pruebas. No, esa no es la vida abundante. Saque de su mente todo lo que lo lleve a creer en esas cosas desastrosas. Saque eso de la mente. Ya le dije que Dios lo colocó en esta tierra para que tenga éxito, pero es usted quien lo decide, no Dios, usted. Usted, como le dije en la enseñanza
cuidado con lo que hablas y con lo que oye de Dios. Usted viene a esta iglesia a escuchar la revelación de la palabra de Dios, no a traer su punto de vista, porque su punto de vista no vale para nada. Lo que usted cree que se debe de hacer aquí, no. Por ahí dijo uno que aquí hay buena palabra, se enseña bien la palabra, pero hay mala administración. Es decir, que la administración que debe hacerse aquí es lo que él piensa, no lo que Dios me dice a mí, sino lo que él piensa. ¡Qué maravilla! Ajá, y a lo mejor tú has estado al lado de esa persona y ha hablado y se te pega a ti. Cuidado, porque todo lo que oye se te añadirá, dice la Biblia. Esto es una guerra que tenemos, hermanos. Así que escapa por tu vida. Y aparte de estas expresiones o creencias erróneas de la palabra de Dios, hay por ahí por el mundo cristiano, aparte de esas, hay muchas más. Y hasta miembros de esta iglesia me han dicho que han escuchado miembros de esta iglesia decir X expresiones que están erróneas y falsas. Y yo nunca les he enseñado eso. ¿Por qué sucede eso entonces? Por su propio criterio. Vienen a traer su propio criterio y no a buscar la revelación de la palabra de Dios. Ajá. Muchas cosas, hermano. Tú tienes que venir aquí a aprender la revelación de la palabra de Dios, porque yo soy un ministro, no me estoy alabando, líbreme Dios de eso. Yo soy un ministro que pongo mucho cuidado en lo que voy a predicar, porque si yo predico algo falso, algo malo, te destruyo a ti y también Dios me destruye a mí. Y yo no quiero destruirme, yo quiero volar de aquí para el cielo contigo y disfrutar toda la eternidad contigo delante de la presencia de Dios. ¿Amén? Entonces hay muchas cosas. Ajá. Entonces tú lo que tienes que venir a aprender la palabra de Dios aquí y hablar lo que aprendas aquí, no lo que aprendes de otros hermanos. No, porque no es posible. Yo he dicho, Dios mío, no puede ser posible que una persona nacida en esta iglesia haya dicho esa expresión bíblica. Jamás. Está bien de los hermanos que vienen de otra iglesia, ¿no? Están siendo procesados aquí, porque vienen con expresiones que aprendieron en otra iglesia. Y aquí van a ser procesados y cambiadas de pensamiento. Pero una persona nacida aquí, no, cuidado. Cuidado. Mucho cuidado. ¿No veis la expresión que se habla de la fe? Que yo les enseñé no hace mucho, que cuando yo les enseñé la ciencia, el tema de la ciencia, que muchos hacen de la fe una religión, una falsa creencia. Ajá. Porque creen que por no beber medicina Dios lo va a sanar. No. Dios no te va a sanar por no beber medicina y por no ir a un médico. Dios te va a sanar por tu fe. Entonces, mucha gente no tiene fe y ni va al médico y se mueren. Ajá. Entonces, no hagas de la fe una religión, porque esa es otra expresión que dice, bueno, hermano, aquí con una malicia enfermedad, pero estoy sano por fe. ¿Ves? Estoy sano por fe. No, la fe tiene una obra. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Y la obra de la fe con relación a la enfermedad es la sanidad. Entonces, si estás sano por fe, estás sano, no enfermo. Entonces, eso es una falsa creencia acerca de la fe. Y esos millones de cristianos están allí, hundidos en esa parte. Ajá. Y por creer que están sanos por fe, siguen allí, se daña el órgano que tiene afectado y el diablo toma ocasión de eso. Y muchas cosas que los cristianos toman, que se le ha enseñado en otras partes erróneamente, pero aquí no se le ha enseñado eso. Así que tienes que cambiar, tienes que transformar la mente, como dice Pablo, en
Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, hay que transformar la mente, renovar la mente con la palabra de Dios. No toda persona te enseña la palabra de Dios como es. Lucas dice allí, ¿verdad?, de que él fue diligente de investigar todas las cosas desde su origen para enseñárselas, para que conocieran cuál era la verdad de todas las cosas. Y Jesús lo dice ya en Juan capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si tú vienes a esta iglesia y tomas la revelación de la palabra de Dios, te hará libre de la ignorancia, de la mentira, de la falsedad y de las expresiones erróneas. Te harás una persona victoriosa, de envergadura, porque la palabra de Dios es de envergadura. Y así mostrarás en el mundo lo que eres. Así que saca de tu mente todas esas expresiones y saca de tu mente tus propios criterios, que son los que te hacen tener esas expresiones falsas, erróneas de la palabra de Dios, y agarra la revelación de la palabra de Dios, la verdad verdadera de la palabra de Dios. Por eso que yo tengo una guía titulada La revelación y la religión. Esta parte que le estoy enseñando es la parte de la religión, de la guía que yo escribí. La revelación y la religión. Pero vi en mi corazón enseñarle únicamente esta parte de la guía. Posteriormente, cuando todo se acomode, que les haga la guía, ustedes van a tener esa guía que yo escribí. O guía no, vamos a decir libro. Uno está acostumbrado a decir guía, pero un libro que yo escribí, titulado La revelación y la religión. La diferencia entre las dos cosas y el fundamento que hay entre las dos cosas. Luego se lo enseño en otra ocasión. ¿Ok? Entonces, querido hermano, querida hermana, sigamos adelante. Seamos conscientes, seamos diligentes como Lucas, de estudiar, de investigar las Escrituras, y de buscar en la Biblia lo que yo te enseño para que confirmes la predicación que te he dado. Y busca textos, libros de otro hombre de Dios, como los libros del apóstol Orlando Albornoz, que ellos te confirmarán la revelación que yo he tenido, porque nuestra revelación o nuestro fundamento está basado en la revelación que Dios le da a él, y sobre ese fundamento viene más revelación que no se sale de ese fundamento que nos ha entregado Dios a través de ese apóstol. Así que sé diligente, sé, como dice Santiago, ven con un corazón humilde, sencillo, con mansedumbre, y no a poner tu punto de vista, tu criterio, sino a escuchar la revelación de la palabra de Dios, que ella te hará libre. Y no tendrás